Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers. En el episodio de hoy les saludo nuevamente Francisco Rojas de acá de Chile. Le damos un saludo al amigo Luis Aedo y siempre puede ser peor, Luis, siempre puede ser más difícil la NFL, así que aquí vamos a estar explicando y comentando cómo seguimos adelante después del duro fin de semana y de los últimos días que hemos enfrentado los fanáticos de Pittsburgh. En el episodio de hoy vamos a comentar algunas noticias, vamos a, vamos a reaccionar, ¿no es cierto?, a analizar lo que fue este partido de la semana 1, donde los Pittsburgh Steelers recibieron a los San Francisco 49ers en Acrisure Stadium, y también vamos a hacer un poco la previa, los comentarios de cara a la semana 2 y el partido contra los Cleveland Browns. Todo eso nos espera, así que sin más, comencemos. Dentro de las noticias, ¿no es cierto? Dentro de las noticias, lamentablemente son todas bastante malas. Todas las noticias que vamos a comentar se relacionan más que nada con lesiones que se produjeron en el partido del domingo contra San Francisco. La más importante y la baja más significativa, ya muchos de ustedes estarán al tanto, es la lesión del defensive lineman Cam Hayward, ¿no es cierto? Número 97. Cam Hayward, todos ustedes saben lo que significa, pero en el caso que no sepa mucho, capitán defensivo, jugador de 34 años, seleccionado en la primera ronda del draft del 2011 en la posición número 31, jugador que ido múltiples veces al Pro Bowl representando la defensiva de Steelers, como dijimos, capitán defensivo, que lamentablemente sufrió una lesión en la ingle, describen la lesión de la groin, la ingle, básicamente, y se supone que esta sería una lesión muscular, básicamente de unos músculos que se llaman aductores, que conectan en el fondo el muslo, la pierna, con la pelvis ósea y específicamente con el pubis. Ahí en esta zona sería el desgarro de Cam Hayward. Y esta es una lesión que lo va a tener fuera varias semanas. Inicialmente hubo unos reportes un poco, digamos, contradictorios respecto a si iba a operar, si iba a requerir cirugía o no. Se dijo en algún momento que el jugador iba a necesitar una segunda opinión o solicitar una segunda opinión para definir si se operaba, pero ya hoy en la conferencia de prensa, un poco Mike Tomlin dio por hecho de que se iba a someter a cirugía y en el fondo condicionó un poco el timetable, ¿no es cierto?, la pauta o los plazos de recuperación a los resultados de esa cirugía que pudiera incluso ser mañana miércoles. Así que, bueno, no se ha hecho oficial, pero es casi seguro que el jugador va a ir a Injured Reserve, a la reserva de lesionados, y ahí por regla tiene que estar fuera por lo menos 4 partidos. Se habla de alrededor de 8 semanas de recuperación, lo cual si consideramos la semana bye podría ser alrededor de 7 partidos como mínimo que se estaría perdiendo Cam Hayward. Bastante lamentable, obviamente, esta lesión, como dijimos, el capitán defensivo, uno de los 3 baluartes de la defensiva de Steelers, ¿no es cierto?, junto con TJ Watt y tal vez con Micah Fitzpatrick, los 3 como jugadores estrella más importantes de esta defensiva. Lamentablemente esta situación recuerda mucho a lo que pasó el año pasado con TJ Watt, ¿no es cierto?, que también se lesionó en el primer partido de la temporada, que se tuvo ese desgarro del pectoral, que también lo tuvo fuera varias semanas. Si uno lo analiza un poco más frío, al menos este año pareciera haber un poco mejor depth en la línea defensiva de lo que fue el año pasado cuando se lesionó TJ Watt, que básicamente otros outside linebackers en el equipo no había. Así que, bueno, es de esperar que el resto de los jugadores puedan, digamos, estar a la altura, ¿no es cierto? Esta next man up mentality que se habla, que los jugadores que están ahí a la espera tienen que salir y hacer el trabajo. Dijo Mike Tomlin, ¿no es cierto?, ya en la conferencia de prensa que Cam Hayward no era un jugador que se pudiera esperar reemplazar, no era el trabajo de reemplazarlo, no era de un jugador, sino que era de varios, también incluidos varios coaches también, ¿no es cierto? Y bueno, los jugadores que hemos estado analizando, ¿no es cierto?, en el roster, supone que de Marvin Leal es de los primeros que va a tener que jugar más y mejorar su producción. Lo mismo Isaiah Loudermilk, que también hemos mencionado,
y lo que puedan hacer los jugadores nuevos como Armon Watts o el mismo Brandon Fehoko que quedó en el Practice Squad, eventualmente pudiera ser elevado para suplir la ausencia de Cam Hayward en el roster. Esos movimientos seguramente no se van a hacer hasta el domingo, previo al partido del día lunes, del partido con Cleveland. Así que ahí sabremos realmente si se van a hacer esos movimientos de esa manera. De todas maneras, lo que me parece poco probable es que traigan a algún jugador externo. No hay muchos agentes libres disponibles ya a estas alturas del año, ni jugadores de peso que puedan reemplazar o ser un aporte a lo que va a ser Cam Hayward. Y ya Mike Tomlin un poco esbozó que van a mirar dentro del equipo y van a tratar de suplirlo con los jugadores que ya están en el roster. Así que obviamente esperemos que puedan estar a la altura, ¿no es cierto? Que puedan hacer un poco el trabajo. Obviamente es una baja importante, pero tanto los esquemas y los coaches como los jugadores van a tener que hacer ese trabajo y dar ahí la pelea. El otro jugador que está con una lesión significativa, la foto ahí a la derecha, ¿no es cierto?, tocándose su muslo, eso fue en el partido contra San Francisco, el wide receiver Diontae Johnson, con un desgarro, del músculo isquiotibial, ¿ya? En la zona posterior. Eh, Eso dijo Mike Tomlin el día de la conferencia de prensa, seguramente lo va a mantener fuera esta semana. Lo más probable, de todas maneras, en los, digamos, próximos días lo van a reevaluar con imágenes, con resonancia, para ver cuán severo es el desgarro y qué tipo de recuperación pudiera requerir. Se espera, en todo caso, que pudiera ser una semana o máximo dos para recuperarse. También habló Mike Tomlin que según él está bastante conforme con lo que era el depth chart de los wide receivers para reemplazar el trabajo que hace Deontay Johnson. Seguramente el jugador Calvin Austin va a ver más snaps con esta ausencia, con esta baja. Y recordar que también está lo que está haciendo Allen Robinson, ¿no es cierto? Y mencionó también Mike Tomlin específicamente al jugador Conor Olszewski. Así que ellos van a tener que, obviamente, suplir la ausencia de Deontay Johnson. Hubo otras lesiones el domingo que se supone que son más leves y que van a permitir, si bien limitar la participación en las prácticas esta semana, por lo menos como Steelers juega el lunes, tiene un día extra para recuperarse y poder entrenar. Son los jugadores, el offensive tackle Chukwuma Okorafor, que está con una conmoción. Está en el protocolo de conmoción, así que hay reglas bastante estrictas respecto a las cosas que hay que cumplir del protocolo y cómo poder empezar a entrenar, cuándo pueden empezar a entrenar. El jugador Pat Frymouth sufrió una lesión en el pecho. Tanto James Daniels como Larry Ogunjobi parece que están lidiando con lesiones de pie, que de todas maneras Mike Tomlin espera que se puedan mantener jugando y no significar una ausencia en el día del partido. La última noticia que quería comentar es lo que pasó también hoy día martes por la tarde, que es que hubo algunos cambios en el roster, pero específicamente en el practice squad, en el equipo de práctica. Firmaron un wide receiver, Jacob Copeland, yo creo que ante la ausencia de Dionte ahí para tener un poco de depth en caso que lo necesiten, y se liberaron o se cortaron, ¿no es cierto?, a los cornerbacks Lou Barku y al running back Greg Bell. Así que esos movimientos de roster también se hicieron oficiales el día de hoy martes en la tarde. Bueno, vamos de entrada con esta ingrata sorpresa, con este difícil resultado inesperado para todos los fanáticos y para la NFL en general. Un resultado sorpresivo. Si ustedes se acuerdan de los pronósticos, estaban algo divididos, ¿no es cierto? Pero la verdad que fue una derrota muy, muy contundente, muy, muy dura, y la verdad es que fue una paliza, básicamente, que propinó San Francisco en Acrisure Stadium el domingo. Vamos a comentar varios aspectos de esto, pero lo primero, ¿no es cierto?, que yo quiero comentar tiene que ver con el hombre ahí en la foto, con Brock Purdy. Hablamos del Mr. Irrelevant, ¿verdad?, de cómo Kenny Pickett tenía que poner las cosas en su lugar, y lamentablemente no fue así. El que se vio irrelevante fue Kenny Pickett, ¿no es cierto? Y Brock Purdy logró verse muy bien, sin la verdad jugar tan bien, no tuvo que hacer cosas demasiado fantásticas, simplemente tomar, ¿no es cierto?, los pases, ser disciplinado, correcto y completar lo que tenía a la mano, y con eso bastó para hacer ver muy mal al equipo de Pittsburgh. Y
Y es lamentable en realidad, es lamentable porque como digo, Kenny Pickett se vio muy mal, se vio muy errático, tomando malas decisiones, sin ritmo a la ofensiva, ni siquiera incluso esta habilidad de salir corriendo, ¿no es cierto?, de scramble, de salir, de completar jugadas con las piernas cuando no había nada por aire, que tenía incluso desde rookie o desde los primeros partidos que jugó, que por último era como una salida de emergencia o una carta que podía jugar Kenny Pickett cuando las cosas no se daban, ni siquiera eso pudo mostrar en este partido. Así que la verdad es que bastante preocupados por lo que mostró Kenny Pickett y bueno, y es de esperar que se pueda recuperar, pero obviamente que esta mala actuación ya la tiene y tiene que hacerse cargo. El día domingo la verdad que fue un día de sorpresas ingratas, ¿no es cierto? La sorpresa de este equipo de Pittsburgh que jugó muy mal, que no se presentó. Y la primera sorpresa, la verdad, me la llevé yo al momento de prender, ¿no es cierto?, el partido, conectar la transmisión y darme cuenta que el estadio, Acrisure Stadium, se veía de color rojo. Y algo totalmente inesperado. Yo comenté, ¿no es cierto?, en el podcast anterior que era muy importante que el público se hiciera presente, que la Steeler Nation hiciera sentir un ambiente, ¿no es cierto? Yo esperaba casi como de playoff en esta semana 1, que hace tanto tiempo que Steelers no jugaba en Acrisure Stadium en la semana 1 y el estadio estaba lleno de fanáticos de 49ers, lleno de camisetas rojas y de banderas. Incluso ya a mitad del partido, qué sé yo, se podía escuchar fuerte el grito Let's go Niners en el estadio. Claro, es explicable si después de esa tremenda paliza en la primera mitad parece que muchos fanáticos de Pittsburgh se fueron para la casa, pero eh, la verdad que esa fue la primera ingrata sorpresa del día. Y, y después, lo que siguió, la verdad que fue todo cuesta abajo. Dijo Mike Tomlin en su conferencia de prensa que en realidad que apestaron y que eso lo tenían que asumir. No quise poner un resumen de estadística de todo el partido porque eso para mí engaña un poco, porque después de cierto momento, ¿no es cierto?, que ya el partido está definido, hay como tiempo basura y las cosas se tienden a equiparar un poco, pero en los primeros momentos que cuando realmente el partido se definió, la verdad que hubo estadísticas lapidarias como esa fotografía, ¿no es cierto?, que se muestra a Cam Hayward, lamentablemente ahí con la comparación de yardas, 199 yardas para 49ers y una yarda para Steelers. Una diferencia bastante brutal. Y estos números de la defensiva de los 49ers, ¿no es cierto?, que muestra 0 puntos, una yarda total, una primera oportunidad, 2 sacks, una intercepción. O sea, la defensiva de 49ers absolutamente dominando a a una ofensiva de Steelers totalmente sin respuesta, la verdad. Eh, este partido yo esperaba que fuera al menos peleado. Eso sinceramente uno sabía que 49ers era un equipo fuerte y uno sabía que Pittsburgh podía tener la oportunidad de ganar en un partido peleado. En un escenario así soñado o ideal, se supone que uno podía pensar que los Steelers habían jugado bien la pretemporada, que habían jugado harto, que venían preparados con un buen ritmo y que podían pillar de sorpresa como había pasado otros años, ¿no es cierto?, unos 49ers que pudieran venir medio, medio fuera de ritmo, medio desconcentrados, ¿no es cierto?, sin jugar mucho preseason y dominarlos en forma categórica, ¿no es cierto?, mostrarse más físico, pasarles por encima, dominar, ¿no es cierto?, en las trincheras, que el equipo de 49ers cometiera errores, se viera torpe, ejecutara mal. Ese era un escenario ideal. Y la verdad es que sucedió eso mismo, pero sucedió totalmente a la inversa. Quienes se vieron torpes, quienes se vieron eh, cometiendo errores, fueron los Steelers, con penalidades, ¿no es cierto? Con mala ejecución, eh, y básicamente superados en todo lo que es el dominio físico. Así que fue totalmente al revés de lo que teníamos de lo que conversamos, ¿no es cierto?, en el podcast, que era clave parar a McCaffrey, que era lo primero, no lo hicieron de ninguna manera y ahí con eso ya partió todo mal, no lograron detener a McCaffrey y con eso se abrió todo el juego de San Francisco, se abrió todo para Purdy. Eh,
La línea ofensiva, francamente, con problemas. Las líneas ofensivas sabemos que toman tiempo de tomar ritmo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que estuvo Kenny Pickett asediado tanto al juego aéreo, siempre presionado, siempre con jugadores de 49ers encima molestándolo, como tampoco la línea ofensiva pudo ser eficiente al juego terrestre. Como dijimos, claro, las ofensivas toman tiempo, son como una única unidad. Estos 5 jugadores tienen que empezar a funcionar como uno solo y toma tiempo que aprendan en el fondo los esquemas de bloqueo, cómo cubrirse, cómo avanzar, cómo proteger al mariscal. Pero preocupa, realmente preocupa porque esta línea ofensiva no tiene muchos elementos nuevos. El único jugador nuevo sería el guardia izquierdo Isaac Seumalu. Los otros jugadores vienen jugando juntos desde el año pasado. Se supone que jugaron bastante en preseason, siempre los mismos 5 tomando los snaps como titulares, así que es bastante inesperado esto, pero ahí, ¿no es cierto?, tenemos el tweet que muestra los PFF grades de la línea ofensiva, tanto ¿no es cierto?, a la cobertura del pass block, a la cobertura, al bloqueo de pase, ¿no es cierto?, a la posición de pase. Mason Cole con nota roja, Dan Jr. con nota roja, James Daniel con nota roja. El mejor fue Giacomo Crawford, pero con un grade de 65.7, que es bastante bajo. Y en la carrera, no mucho mejor. Y particularmente perdió el guardia Isaac Seumalu, que supuestamente venía a reforzar esta línea. La verdad es que en el run blocking, en el bloqueo por carrera, tampoco lo hizo demasiado bien. Así que uno de los puntos preocupantes a la ofensiva y que básicamente es lo que te permite operar. Si tu línea ofensiva no funciona, la ofensiva difícilmente va a funcionar. Esperemos que el tiempo mejore un poco eso, pero claramente hay algo que trabajar. Hablamos de Kenny Pickett, mucha de la responsabilidad va a recaer en él, los quarterbacks siempre tienen más responsabilidad, y en este caso con Kenny Pickett no es la excepción. Aquí, ¿no es cierto?, en la distribución de pases, lamentablemente vemos muchos pases muy cortos, la mayoría dentro de las primeras 10 yardas, muchos hacia los costados, algunos pases francamente atrás, pocas jugadas largas, pocos pases completos por el centro, que es algo que dijimos, ¿no es cierto?, que tenía que mejorar. Ningún pase completo de más de 20 yardas, solamente unos 3 o 4 de más de 10 yardas. Eh, Uno puede analizar mucho de cómo se dio el partido, de que finalmente una desventaja tan grande, ¿no es cierto?, te vuelve unidimensional y muy dependiente del juego aéreo, y es muy fácil, ¿no es cierto?, para la defensa rival defender eso, porque en el fondo se despreocupan de la carrera, del juego terrestre, y solamente tienen que defender los pases y cubrir. Además, ¿no es cierto?, Kenny Pickett lesionado, pero lo que llama la atención o que preocupa un poco es que estuvo impreciso, erró pases que eran, entre comillas, completables, eh, tuvo malas lecturas, muchas veces no vio a receptores que estaban abiertos, así que no es todo cosa del esquema. Hay que ver cómo Kenny Pickett en el fondo va a recuperarse de esto. Le preguntaron a Mike Tomlin, dijo que el fútbol daba revanchas, y que Kenny Pickett, por su ética de trabajo, era un jugador que iba a salir adelante. Esperemos que sea así, porque básicamente la franquicia está en manos de Kenny Pickett, así que eh, tiene que mejorar de una u otra manera. Bueno, y a la derecha, quizás el único punto alto del partido, ¿no es cierto?, fue jugar TJ Watt, pero incluso así, que si bien tuvo buenas estadísticas, ¿no es cierto?, 3 capturas, incluso igualó el récord de capturas de la franquicia de Steelers, ¿no es cierto?, con el jugador James Harrison, con 80.5 capturas. Aún así, encuentro que se demoró en aparecer. En los primeros drives, ¿no es cierto?, no fue desequilibrante, no apareció, a pesar de que supuestamente tenía el matchup más favorable con el tackle más débil de la línea de San Francisco. Aún así, al principio no aparecía, se demoró tiempo en aparecer. Claro, finalmente llegó con sus sacks, tuvo un fumble, provocó 2 fumbles, pero demoró tiempo, y eso también preocupa. Vamos a seguir comentando con un video. Me hubiese gustado tener un video de la jugada de Steelers que erraron, pero tenemos este video de highlights donde algunas cosas vamos a poder, eh, vamos a poder comentar. Eh, Quiero explicar algo desde el principio para que se fijen a lo largo del video lo importante que es la línea, tanto cuando uno ataca como defiende.
la línea donde se centra el balón, ¿no es cierto? La línea de scrimmage, hay una lucha que desde que se centra el balón, tanto la línea ofensiva como defensiva empiezan a empujar, ¿no es cierto?, a luchar y establecen una nueva línea. Y dónde se establezca esa nueva línea básicamente depende de cómo se van a dar las jugadas. Fíjense que tanto a la defensiva como a la ofensiva, cada vez que se establece esta nueva línea, siempre que 49ers está a la ofensiva, avanza esa línea 2 o 3 yardas y el partido se juega hacia adelante de la línea ofensiva. Y a la inversa, cuando Pittsburgh está a la ofensiva, es totalmente lo contrario. La línea ofensiva de 49ers empuja hacia atrás a la línea ofensiva de Steelers y la nueva línea de golpeo es 2 o 3 yardas detrás de donde se centró el balón, encima de Kenny Pickett. Fíjense en todas las jugadas porque siempre, siempre en este partido pasó lo mismo y eso habla de que Pittsburgh perdió este partido en las trincheras. Eso no es un eufemismo, no es un cliché. Eh, Perdió la batalla de las trincheras y con eso perdió el partido. También Mike Tomlin habló mucho de los way downs, que son, ¿no es cierto?, estos downs que tienen más peso, que tienen más importancia, que son el tercer down tanto a la ofensiva como a la defensiva, y que tener 5-3 y fuera a la ofensiva, ¿no es cierto?, no te va a permitir ganar un partido. Tener una ofensiva con yardas netas negativas es algo que no te va a permitir ganar el partido. Eh, Tener a Kittle, ¿no es cierto?, como tight end, formado contra linebackers internos, obviamente que es un matchup que siempre va a ganar. Y los linebackers internos tuvieron muchos problemas. No encontraron bien los gaps, no cubrieron bien la carrera, no pudieron contener a McCaffrey, partiendo por lo que conversamos, ¿no es cierto?, que ya si los frontales de Steelers no son capaces de presionar y los mueven los linieros hacia donde quieren, después quedan como primera línea de defensa los linebackers y con más espacio abierto, y siendo el primer jugador que enfrenta el corredor, es mucho más difícil taclear. Así que es preocupante lo de los inside linebackers. Dijimos que había una renovación completa de ese cuadro. Son jugadores nuevos que pueden haber problemas de comunicación, pero tienen que aprender a relacionarse y a jugar mejor. Porque si no defendemos la carrera, como digo, eso es lo primero y lo más básico. Empieza todo en contener el juego terrestre, si no, se abre todo y empiezan este festival de pases que estamos viendo, ¿no es cierto? Dink tank, como dicen, de completar pases cortos aquí y allá y se va abriendo todo el juego. Eh, Así que los cornerbacks también preocupan, ¿no es cierto? Dijimos que podía haber poco depth, dijimos que había cierta, ¿no es cierto?, incógnita o riesgo en Patrick Peterson. Ahí vemos a Patrick Peterson tratando de cubrir a Ayuk, y la verdad que Ayuk lo quemó 2 veces. El primer touchdown, si bien Patrick Peterson resbala un poco en el corte, igual no iba a poder cubrir al jugador, no iba a poder defender ese pase. Y este segundo touchdown, la verdad es que la cobertura es un poco mejor. Patrick Peterson está en una buena posición, pero finalmente el que hace la jugada es Ayuk, y toma el pase y Patrick Peterson no lo logra defender. Eh, Está Patrick Peterson muy viejo para jugar outside, todavía no lo podemos saber. Yo creo que en un partido obviamente no se puede jugar, pero ciertamente que preocupa, y hay que ver qué van a seguir haciendo con él, si a lo mejor esquemáticamente lo van a tratar de poner en posiciones más favorables, o exigirle menos, pero la verdad es que los cornerbacks no se vieron bien. El otro cornerback, ¿no es cierto?, Levi Wallace, tampoco lo hizo bien, siempre un poco llegando tarde, un poco perdido, como preocupado del juego terrestre más que de defender el pase, y a veces medio desconcentrado, como dije, llegando tarde. Los safeties también fueron bastante irrelevantes. Ni Kwon Alexander ni DeMonte Casey tuvieron buenas jugadas, eh, así que también hay una preocupación ahí. Ayuk, el wide receiver, básicamente explotó, fue el arma que Fernández tuvo disponible y la aprovechó. Al parecer, esquemáticamente se trató de contener más a lo que era Deebo Samuel, a lo que podía hacer George Kittle, aunque estuviera lesionado. Ahí vemos un pase, por ejemplo, incompleto a George Kittle, que más que el pase al principio en cuarto down, no tuvo mucho más, pero no fue necesario tampoco que hiciera mucho más, porque como dije, con Ayuk y con un par de pases completos de Deebo Samuel, le alcanzó a los Niners para arrasar y tener toda su producción ofensiva. Si se fijan, poca presión sobre Purdy, incluso en esa jugada que pasa recién ahí, Minkah Fitzpatrick entra en blitz
y aún así uno de los mejores jugadores de tu defensiva, ¿no es cierto?, tu safety estrella, entra a cargar mal, carga sobre el hombre equivocado y permite que se escape Purdy. Eso para mí es inaceptable. O sea, si ya estás cargando con tu safety estrella, tiene que llegar al mariscal, tiene que llevarse la captura, porque si no es como una apuesta, es como apostar alto y fallar. Así que muchos puntos malos en la defensiva. Como dije, sin presionar a Purdy, y a la ofensiva no hay juego terrestre, no hay ritmo, y si no tienes, ¿no es cierto?, más downs, si no tienes más jugadas, no puedes establecer esquema, no puedes establecer tendencia. Si estás todo el tiempo yendo tres y fuera, la verdad es que la ofensiva no tiene nada que hacer, no tienes downs para poder establecer juego terrestre, no tienes downs para poder desgastar a la defensiva. Eh, Mandas al mismo tiempo a tu defensiva al campo una y otra vez, y siempre en situaciones más desfavorables, siempre con una posición de campo, ¿no es cierto?, cada vez peor, eh, sobre todo si además los equipos especiales no juegan bien. Esto a mí no me gustó. Este es el único touchdown de Steelers, ¿no es cierto? Iban perdiendo 20-7 en ese momento y se ponen a celebrar. O sea, con lo mal que había jugado Steelers en el primer cuarto y lo que va a la primera mitad. Y esta es la jugada que ya sella el partido de forma definitiva y se acaba todo. El touchdown de McCaffrey, que pasa volando por la defensiva, pasa volando por la línea de defensiva, nadie lo detiene. El primer contacto es Levi Wallace, que no lo puede detener, hace un spin sobre Levi Wallace. Hasta los wide receivers de 49ers bloqueando hasta el final. La verdad, muy mal. Aquí pueden ver, ¿no es cierto?, se abre un hoyo, todos los defensivos de Steelers bloqueados, el jugador Levi Wallace no taclea y se lleva el bloqueo ahí, que ahí sí, un tremendo bloqueo, un wide receiver lo tira al suelo, un safety, eso tampoco puede ser. Así que mal, y Patrick Peterson ahí al final tratando de hacer lo que sea por detenerlo, imposible. Eso resumió, yo creo, y puso el clavo final. Después lo que vino en adelante es tiempo basura, es jugar. Y la defensiva lo hace así. La defensiva de 49 está la lesión de Diontae Johnson. La defensiva de los equipos, cuando ya tienen una ventaja considerable, como este 27-7, por ejemplo, empiezan a jugar lo que se llama una defensiva preventiva, que significa retroceder un poco, dejar sobre todo el centro del campo, impedir que haya jugadas grandes, que tú vayas a anotar un touchdown en pocos segundos, y simplemente te regalan pases cortos, te dan las primeras 5 o 10 yardas, solamente para contener. Y por eso que las estadísticas finalmente se equiparan un poco, y el tiempo de posesión, las yardas, los downs, todo eso se equipara, pero es engañador, porque finalmente la defensiva te está permitiendo eso, a cambio de prevenir que tú anotes rápido, y que puedas remontar o volver al partido. Así que, bueno, ¿de qué más? Los equipos especiales también, sobre todo en el juego de despeje, bastante mal. Presley Harvin, el punter, no lo hizo bien. Aquí vemos un nuevo despeje. Creo que este es de los pocos medianamente buenos, pero la verdad es que imagínense ahí la posición de campo, dejando a los 49ers a medio campo o ya dentro de tu propio campo. Básicamente no es negocio. Ese es el strip sack de TJ Watt, ¿no es cierto?, en que logra recuperar el fumble, pero ya con el partido, como digo, sentenciado. La verdad es que bien por el esfuerzo, pero poco servía ya a esa altura. Anthony McFarland, el devolvedor de patadas de despeje, el kick returner, algo bien, de lo poco rescatable en equipos especiales, como dije. Eh, ¿Qué responsabilidad tendrá Matt Canada en todo esto? La verdad es que por lo menos en este partido lamentablemente ni siquiera alcanzó a mostrar si podía ser bueno o no. Como dije, con tan poca continuidad a la ofensiva, con tantos tres y fuera, con tan pocos snaps, ni siquiera se puede evaluar si iba a llamar buenas jugadas o no. Eh, Está el tema del famoso jet sweep, que se le critica mucho. Yo no soy fanático del jet sweep porque es una jugada frustrante, se corre mucho y funciona poco, y las defensivas casi siempre lo diagnostican. Se supone que la gracia o la idea de los jet sweep es en el fondo engañar, y van a rendir no en la primera, sino que a la segunda o tercer jet sweep, o cuando tú ya tienes a la defensiva preocupada o por inercia defendiendo el jet sweep, tú ya haces algo distinto y te aprovechas un poco de esa
engaño, ¿no es cierto?, para sacar una jugada más grande. Ahí está la última intercepción a Kenny Pickett. La segunda, ya en un pase forzado al centro del campo a Connor Hayward. Él mismo reconoció que forció el pase, que ya estaban muy en desventaja y que en el fondo estaba desesperado por hacer algo, pero hacer eso no ayuda en nada. Eh, bueno, de lo que queda por rescatar, por lo menos esta derrota cuenta como una sola derrota, aunque sea terrible, ¿no es cierto? Aunque lo hayamos hecho pésimo, finalmente perder por un punto, perder por 23, al final del récord es lo mismo. Al menos no es un rival divisional, al menos es un rival de la NFC, así que para los desempates, los criterios de tie break tampoco es de lo más relevante, pero obviamente que no era la forma que queríamos partir la temporada. No era lo que quería, me imagino, los Steelers tampoco mostrar ni dejar como su primera semana. Así que, eh, como dijo Mike Tomlin, tienen que hacerse responsables de este tape. Tu equipo es lo que está en tape, ¿no es cierto? Lo que mostraste. Y tu única opción de cambiar esa realidad o de, ¿no es cierto?, cambiar lo que tú eres o cómo te ves es jugando de nuevo y haciendo una buena presentación y cambiando en el fondo el tape, mostrando algo distinto. Y algo distinto o lo que viene, ¿no es cierto? Hay que dar vuelta a la página, no hay tiempo para lamentarse ni para llantos. Y rápidamente hay que ponerse a pensar en lo que viene porque es muy importante y difícil. Se viene la semana 2, de nuevo en Acrisure Stadium, de nuevo de local, así que hay que hacer valer la localía. Partir 0-2 con 2 derrotas como local sería muy, muy, muy malo. No digo que es un partido donde se vaya la temporada, pero obviamente que es un partido que va ganando importancia, ¿no es cierto? Ahora es contra un rival divisional como Cleveland, así que eso también dijimos en otro podcast, ¿no es cierto? Estos partidos cuentan el doble y es un rival muy conocido. ¿Cuál es el problema? Que es un rival físico, al igual que 49ers, ¿no es cierto? Es un equipo también corredor que impone su voluntad física. Y la verdad es que obviamente hay temor, hay nerviosismo, porque ya incluso el año pasado los dos partidos con Cleveland fueron totalmente opuestos. En el primer partido, no sé si se recuerdan, ¿no es cierto?, ese Thursday Night Football, en que Steelers fue a Cleveland y la verdad es que se vieron muy mal, les corrieron por encima, los dominaron físicamente, los empujaron, volvieron a perder la batalla en las trincheras y parecía un equipo más débil que Browns. Y después, por suerte, de vuelta en Acrisure Stadium en la semana 18, fue una situación totalmente lo contrario. Steelers se comportó como un equipo físico, dominante, que impuso el juego terrestre, que logró contener a los Browns, que logró ganar en las trincheras. Así que finalmente, quien logre eso en este partido se va a imponer. Quien logre, como explicaba, mover la línea de golpeo, quien logre dominar y hacer jugar, ¿no es cierto?, hacer jugar hacia el rival o sobre el rival y empujar en toda la acción sobre el mariscal, ¿no es cierto?, oponente, es quien va a ponerse en este partido. Bueno, el equipo de Cleveland, todos saben, ¿no es cierto? Lo primero y más relevante empieza por el señor Nick Chubb, quizás uno de los mejores running backs de la NFL, un running back un poco distinto a lo que es McCaffrey, no con tanto juego de pase, pero sí muy físico, muy dominante y que marca el ritmo del partido, que es capaz ¿no es cierto?, tener buenas jugadas y mantenerlos, ¿no es cierto?, en schedule, mantenerlo en el paso para no quedarse atrás y abrir el juego aéreo y los pases a través de buenas jugadas, de buenos acarreos y teniendo situaciones, ¿no es cierto?, de corto yardaje, de segundo y corto, tercer y corto. Su mariscal estrella, ¿no es cierto?, Deshaun Watson, si bien fue una contratación muy vistosa, rimbombante, con un gran contrato, la verdad es que no ha sido tremendamente dominante. El año pasado, francamente, no jugó bien. Este año, en el primer partido con Cincinnati, que jugó Cleveland, no mostró cosas demasiado vistosas. Obviamente, no cometió demasiados errores. Hizo lo que tenía que hacer y logró llevarse la victoria. Eso, obviamente, hay que tener cuidado, hay que presionarlo. Es un quarterback con bastante movilidad, así que contenerlo bien, porque también te puede matar por tierra.
Los Browns tienen buenas armas también, ¿no es cierto? Jugadores skill position como el wide receiver Amari Cooper y el tight end David Njoku. Y bueno, tiene unas mejores líneas ofensivas que de lo que también se aprovecha, ¿no es cierto?, el juego terrestre, aunque sufrieron la baja, ¿no es cierto?, del tackle Jack Conklin, que se rompió dos ligamentos de la rodilla, un ACL y un MCL, si no me equivoco, y que estaría fuera el resto de la temporada, así que va a tener que ser titular el rookie que seleccionaron en el draft este año, Dawan Jones. Eh, la defensiva es quizás el punto alto de los Browns. Se vio muy bien contra los Bengals. La verdad que anuló a Burrow con todos sus millones en su contrato. Anuló a los wide receivers, ¿no es cierto?, que tiene Cincinnati, que son muy, muy fuertes como Ja'Marr Chase. Así que obviamente que la ofensiva de Pittsburgh, con todos sus problemas y con todas las dificultades que acabamos de analizar, va a tener otra tremenda prueba en lo que es la defensiva de los Browns. ¿No es cierto? Parte con el señor Myles Garrett, su jugador estrella, su defensive end, ¿no es cierto? Que está ahí en la gráfica, pero que tiene muy buen complemento en el jugador Cedarius Smith. También los cuerpos de linebackers internos, muy buenos, rápidos, cubren de línea a línea, son una buena herramienta contra el equipo contra el ataque terrestre, así que también van a ser un problema constante. Y si tú, en el fondo, esto es una reacción en cadena, si tú dejas que te presionen con los cuatro frontales y dejas libre a los linebackers van a taclear rápido, van a detener la carrera, van a tener penetración. Al revés, si tú con tu línea ofensiva puedes anular y puedes bloquear a la línea ofensiva rival y logras llegar a un segundo nivel y haces, ¿no es cierto?, que el running back tenga un primer contacto, ya sea con un linebacker o que tenga ¿no es cierto?, fintar o esquivar un linebacker, o idealmente que el primer contacto ya sea con un safety o con un cornerback, un jugador de secundaria, eso es lo que tú quieres lograr. Eh, y finalmente, analizar también los cornerbacks de Cincinnati, de Cleveland, perdón, ¿no es cierto? También muy fuertes, de mucha calidad, jugaron muy bien. Press, dijo Mike Tomlin, contra los Bengals y básicamente solos, según él, anularon a las armas ofensivas de Cincinnati, a los wide receivers. Sobre todo el jugador, ¿no es cierto? Ward, que fue primera selección, uno de los cornerbacks más fuertes de la NFL. Así que, nada, se viene muy duro, no hay que perder la esperanza, hay que creer en este equipo, hay que creer en lo que hace Mike Tomlin, cómo trabajan. Yo creo que esta semana van a trabajar más duro, tienen que poner énfasis en el juego físico. Yo creo que este equipo es capaz de ser dominante y de demostrar el físico. No sé qué pasó el domingo, donde lo dejaron, qué pasó. Se les olvidó, pero ya otras veces ha pasado que se les olvida, no lo encuentran y después lo vuelven a encontrar. Obviamente que la baja de Cam Hayward para sus efectos es muy dura porque en el fondo es de los jugadores que te da ese tono, te da esa impronta, ¿no es cierto?, de juego físico, de ser dominante, pero bueno, tendrán que suplir los otros. Tal vez sea una buena idea elevar al jugador Brandon Fehoko, que es un nose tackle bien físico para defender contra la carrera. No sé si lo vayan a utilizar demasiado, pero los jugadores que jueguen van a tener que ganar sus duelos, van a tener que ser más dominantes, empujar esa línea de scrimmage para también facilitar el trabajo de los linebackers, dar más espacio y ver qué pasa. Esperemos que los Steelers puedan hacer un buen papel para poder ir un poco emparejando las cosas en la división y no irse quedando atrás, porque como hemos visto también con los resultados de estas primeras semanas, en la NFL puede pasar cualquier cosa, todos los equipos te pueden ganar, no hay juegos fáciles y en la FC particularmente, como hemos dicho, va a estar muy, muy, muy peleado. Así que vamos llegando al final de este episodio. Me alegro de haber compartido con ustedes este análisis. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció el partido de 49ers? ¿Qué ven como problema? ¿Cómo puede este equipo de Steelers solucionar un poco sus problemas y encontrar una identidad y un juego más dominante? Los leo y estamos en contacto en un próximo episodio. Así que, here we go, Steelers.